Estamos de vuelta de la pausa comercial y le vamos a dar inmediatamente la bienvenida a Natalia Quiero, periodista del diario Concepción. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, estoy bastante interesada por el tema del que vamos a conversar, que tiene que ver con el alza de los precios, cierto que hemos visto en varios productos, pero en especial del aceite, y hablamos del aceite vegetal. Tú escribiste un artículo bastante interesante en el diario, cierto, que tiene que ver sobre esto, con esta alza que hemos visto. ¿Es posible, por ejemplo, dejar de consumir aceite? Claro, justamente uno de los temas que ha estado muy en la palestra últimamente es el alza del aceite entre diversos productos de la canasta básica de alimentos de nuestra población. Y si uno se pone a leer redes sociales, las discusiones populares que se generan, por ejemplo, están las voces que dicen, bueno, entonces no erradiquemos el aceite, no lo usemos. Entonces se nos genera la pregunta, en el fondo, que fue lo que quise abordar en el diario, ¿podemos dejar el aceite y qué tan viable es? Y aquí esto es un tema para mirarlo desde la perspectiva nutricional y también la sociocultural. Así es que, bueno, pensando en lo nutricional, obviamente el aceite, y particularmente el aceite vegetal en general como alimento, tiene valor nutricional porque nos aporta principalmente, además de energía y ciertos compuestos bioactivos, aporta ácidos grasos, y de entre esos ácidos grasos están los esenciales, como el omega 3 y el omega 6, que son aquellos que el organismo no puede producir por sí solo. Debemos incorporarlo a través de la dieta y porque cumplen funciones importantes a nivel orgánico. No obstante, esto como de indispensabilidad en la dieta también tiene un poco de matices. Claro, sí, justamente. Por eso se dice que no podemos decir que es bueno o malo, sino que quizás consumir en exceso no es lo recomendable. ¿Qué otro tipo de aceite tú recomiendas? Porque sabemos que el precio del aceite vegetal es el que aumentó, pero el aceite de oliva, por ejemplo, mantiene su precio, que igual es, por supuesto, mucho más elevado. Claro, lo que pasa es que obviamente para que el aceite sea nutritivo tiene que cumplir dos características su consumo: que sea crudo y que sea en poca cantidad, o sea, en ensaladas prácticamente. Y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en la cultura gastronómica criolla, a mucha fritura, y ahí está el problema en el fondo. Y en ese sentido, bueno, se habla de el aceite vegetal, son un montón de aceites, está entre esto el aceite de oliva, el de maravilla, el de maíz, entre los más conocidos. Y la verdad es que muchas veces se recomienda que la gente consuma el de oliva, por ejemplo. Y la verdad es que nutricionalmente todos los aceites vegetales tienen estas propiedades de aportar ácidos grasos, y todos los aceites vegetales, cuando se mal utilizan y se consumen en exceso, también en el fondo su valor nutricional se ve nublado. Entonces, más allá de una recomendación de un aceite en específico, la recomendación es consumirlo crudo y en poca cantidad, y obviamente elegir aquel aceite que más se adapte a la capacidad de adquisición económica y también a los intereses y a los gustos. En ese sentido, eso sí, hay aceites que son más estables al calor y en general más estables en su manipulación, y justamente el de oliva y el de maravilla están entre esos aceites. ¿Y cuál sería la recomendación entonces? Porque sabemos que a pesar de que la recomendación sea consumirlo crudo y en ensaladas, las personas hacen preparaciones de todas formas, la sopaipilla, ahora que viene el invierno, por ejemplo, los picarones. Entonces, ¿qué es la recomendación para esas personas? Bueno, para esas personas la recomendación es consumir el aceite crudo y en poca cantidad, y bueno, evitar la fritura. Obviamente sabemos que en situaciones como celebraciones, onces familiares, es un poco difícil de repente rehusarse a consumir estos productos. Entonces quizás, aterrizando esto a la realidad, sin que sea una utopía la recomendación, quizás elegir consumir estos productos, estas preparaciones en ciertas ocasiones y no hacerlo regularmente, porque en el fondo esto es lo que nos trae problemas, no solamente en que tiene que ver que vamos a gastar mucho dinero ocupando aceite porque se ocupa en mucha cantidad, sino también nos vamos a estar exponiendo a riesgos para la salud, porque los ácidos grasos al someterse al calor y sobre todo en fritura se transforman en ácidos grasos trans, que son obviamente uno de los nutrientes considerados críticos, de los que se advierte en los sellos de la ley de etiquetado, porque su consumo en exceso aumenta considerablemente el riesgo cardiovascular.
y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile y en el mundo, en hombres y en mujeres. Así es que obviamente la recomendación siempre será el tener una dieta saludable. Y bueno, para las personas que en el fondo, que piensan en el fondo, ¿qué hago si dejo de consumir aceite? ¿Cómo obtengo estos ácidos grasos esenciales? La recomendación es consumir en el fondo las fuentes de origen de los aceites, como pueden ser frutos secos, aceituna, palta también, y siempre obviamente en la porción recomendada. Claro, hay varias fuentes de aceites, pero también está este factor sociocultural arraigado, ¿cierto? Quizás como tú también mencionabas, de cocinar con más aceite. ¿Son los chilenos los que consumimos más aceites? No, la verdad es que no tengo ese dato, sí somos los que consumimos más aceite, bastante. Pero sí somos uno de los países que, por ejemplo, lidera en tasas de sobrepeso y obesidad. Entonces eso tiene que ver mucho con nuestros hábitos alimentarios, con nuestros hábitos de vida, tanto el sedentarismo como los hábitos en relación a la dieta que tenemos, a la mala dieta que tenemos. Entonces obviamente hay un factor sociocultural que ahí quizás es lo más importante de abordar antes de pensar a hacer estas recomendaciones nutricionales para una alimentación saludable. En el fondo es ver cómo se nos condicionan estos hábitos a nosotros para poder promover en el fondo estilos de vida más sanos. Claro, Natalia, pero no solamente aconsejemos, ¿cierto?, en el sentido de dejar o hacer un consumo como más sustentable o que sea más reducido, sino que las personas que consuman aceite quizás también van a poder reutilizarlo. ¿Cuántas veces se puede reutilizar el aceite teniendo en cuenta que ahora está tan caro? La verdad es que no es recomendable reutilizar el aceite, porque en la medida que el aceite se ocupa, por ejemplo, si tú me estás preguntando por una fritura o algo así, claro, en la medida que el aceite ya se somete a temperatura, ya se transformaron sus ácidos grasos. Entonces, mientras más se somete a temperatura, peor va a ser la calidad nutricional de ese producto. No es recomendable entonces volver a reutilizar el aceite, es recomendable consumirlo en pocas medidas y de forma cruda. Así que muchas gracias, Natalia, por estas recomendaciones y nos vemos la próxima semana. De nada, nos vemos. Nosotros nos separamos por breves momentos y ya continuamos con TVU Noticias Central.